¿Alguna vez te has preguntado cómo sería la historia de Job si ocurriera en la actualidad? Imagina a Smith, un empresario exitoso y temeroso de Dios en la actualidad, enfrentando pruebas inimaginables. Hoy exploraremos la vida de este moderno Job, sus desafíos y su fe inquebrantable en medio de la adversidad. Acompáñanos para descubrir cómo Smith enfrenta las pruebas más duras en un mundo contemporáneo y cómo su fe lo llevó a una increíble restauración. Smith era un empresario próspero conocido por su integridad y devoción a Dios. Dirigía una empresa tecnológica de vanguardia que desarrollaba software de inteligencia artificial. Su empresa, Smith Tech, había revolucionado el mercado con innovaciones que facilitaban la vida de millones de personas. Además, Smith era conocido por su generosidad y filantropía, financiando proyectos educativos y de salud en comunidades desfavorecidas. Su familia también era ejemplar, con una esposa amorosa y 3 hijos brillantes. Todo parecía perfecto en la vida de Smith, hasta que una serie de eventos catastróficos comenzó a desmoronar su mundo. De repente, la empresa de Smith fue víctima de un ciberataque devastador. Hackers lograron infiltrarse en los sistemas de Smith Tech y robaron información valiosa, lo que resultó en pérdidas multimillonarias. El ataque no solo afectó financieramente a la empresa, sino que también dañó su reputación. Los clientes comenzaron a perder la confianza y las acciones de la empresa cayeron drásticamente. Para empeorar las cosas, un incendio inexplicable destruyó la sede principal de Smith Tech, llevándose consigo equipos y datos cruciales. A pesar de estos reveses, Smith se mantuvo firme en su fe y decidió no maldecir a Dios, pero las desgracias no terminaron ahí. Poco después del incendio, Smith recibió la devastadora noticia de que sus hijos habían muerto en un trágico accidente automovilístico. La pérdida fue insoportable y Smith se encontró en un estado de profundo dolor y confusión. Sus amigos y familiares le sugirieron que cuestionara a Dios y abandonara su fe, pero Smith se negó. En lugar de eso, se sumergió en la oración y buscó consuelo en su relación con Dios. Smith comenzó a ayunar, dedicando días enteros a la oración, buscando respuestas y fortaleza para enfrentar sus pruebas. Durante este tiempo, Smith fue diagnosticado con una enfermedad grave que lo dejó postrado en cama. Parecía que su cuerpo también se estaba desmoronando junto con su vida profesional y personal. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de su situación, especulando sobre la caída de su imperio y la maldición que parecía haber caído sobre él. La reputación de Smith, que una vez fue intachable, ahora estaba en entredicho. Sin embargo, en lugar de rendirse, Smith continuó buscando a Dios con más fervor. Una noche, después de un largo período de oración y ayuno, Smith tuvo un sueño revelador. En su sueño, Dios se le apareció y le explicó la razón de sus pruebas. Dios le dijo que Satanás había pedido poner a prueba su fe, quitándole todo lo que tenía, pero que Smith había pasado la prueba con integridad y fortaleza. Dios le aseguró que restauraría su fortuna y que le daría una empresa con un valor 7 veces mayor que la que tenía antes. Al despertar, Smith se sintió renovado y lleno de esperanza. Sabía que había encontrado la respuesta que buscaba y que Dios estaba con él en todo momento. Con esta nueva perspectiva, Smith comenzó a reconstruir su vida y su empresa. Empezó por recuperar su salud, siguiendo un estricto régimen de tratamiento y cuidados. Poco a poco, su salud mejoró y Smith pudo volver a trabajar. Con la ayuda de antiguos empleados leales y nuevos talentos, Smith Tech comenzó a renacer de sus cenizas. Introdujeron nuevas innovaciones y lograron recuperar la confianza de los clientes. Las alianzas estratégicas y la inversión en tecnologías emergentes hicieron que la empresa creciera rápidamente.
La nueva empresa de Smith no solo recuperó su antiguo esplendor, sino que superó todas las expectativas. En pocos años, Smitech valía 7 veces más que antes de las catástrofes. La empresa se diversificó, entrando en nuevos mercados y estableciendo filiales en todo el mundo. Smith nunca dejó de agradecer a Dios por su restauración y siempre testificaba sobre cómo su fe lo había sostenido durante los tiempos más oscuros. Su historia se convirtió en un testimonio de esperanza y perseverancia para muchas personas. A medida que Smitech crecía, Smith implementó políticas de responsabilidad social más robustas. Decidió que una parte significativa de las ganancias de la empresa se destinaría a proyectos comunitarios y de desarrollo sostenible. Smith también estableció un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos interesados en la tecnología, asegurando que las generaciones futuras tuvieran acceso a la educación y oportunidades. Estas acciones no solo beneficiaron a la comunidad, sino que también mejoraron la imagen de la empresa, atrayendo a más clientes y socios de negocios. En el ámbito personal, Smith encontró una nueva forma de conectarse con su familia y amigos. Después de las tragedias, decidió dedicar más tiempo a quienes amaba. Organizaba reuniones familiares, participaba activamente en la educación de sus hijos y fortaleció su matrimonio. Smith aprendió a equilibrar su vida profesional con su vida personal, encontrando paz y satisfacción en ambas áreas. También compartió su historia de fe y superación en conferencias y eventos, inspirando a otros a mantener la esperanza y la fe en tiempos difíciles. Con el tiempo, la empresa de Smith no solo se consolidó como una empresa líder en tecnología, sino que también se convirtió en un símbolo de esperanza y renacimiento. Las acciones de la empresa de Smith subieron en la bolsa de valores, y la empresa atrajo a inversionistas de todo el mundo. Smith continuó liderando con integridad y visión, siempre recordando las lecciones que había aprendido durante sus pruebas. Nunca dejó de confiar en Dios y siempre daba el crédito a Él por su éxito. Su vida se transformó en un testimonio viviente del poder de la fe y la fidelidad de Dios. El impacto de Smith no se limitó a su empresa y su familia. Su historia comenzó a difundirse y muchas personas, al escucharla, encontraron fuerzas para enfrentar sus propias pruebas. Smith se convirtió en un ejemplo de resiliencia y confianza en Dios. Su testimonio fue un recordatorio de que, sin importar cuán oscuras parezcan las circunstancias, la fe y la perseverancia pueden llevarnos a la restauración y al éxito. Muchas personas, inspiradas por su historia, comenzaron a fortalecer su propia fe y a buscar a Dios en sus vidas.